¿Qué es lo que importante? es lo que hace la Unión Europea con los famosos subsidios al agro, donde ahí no le quitan, sino que le dan para que se queden a vivir en el campo? Porque el campo, al no ser rentable, hace que, bueno, la gente venda sus tierras, que es lo que tiene, y con esa plata se va a vivir a la ciudad. En muchos casos, a engrosar el conurbano. Claro. Y eso es lo que tienen miedo los europeos. Pero bueno, no nos alejemos de esto. Yo quería que cuentes un poco más pensando en potenciales postulantes a los premios EICON que quieran presentarse, por ejemplo, en la categoría de crisis, que es la que ganó la Federación Agraria que dirige Eduardo Bussi. ¿Qué es lo que te da la sensación que fue un poco la clave para ganar el premio, pero también para tener éxito en el manejo de esa crisis? De cara a la presentación del premio, yo recomendaría a nosotros, inclusive digo, en los años que llevo trabajando, hay veces que a uno le cuesta, como lo dije en el programa anteriormente, ¿no? A uno a veces le cuesta después salirse de la práctica para poder reflexionar y para poder sistematizar un poco y poder escribir el trabajo y hacerlo. Y es muy satisfactorio terminar el trabajo, digamos, y ver cómo algo que uno fue haciendo planificado y naturalmente lo empieza a deconstruir y empieza a transformar eso en un trabajo con una entidad propia, digamos. Por un lado eso, aliento a que la gente lo haga porque es algo muy interesante. Y creo que en nuestro caso, en el caso de la comunicación, digamos, de la crisis de la 125, se sumaron, como te decía anteriormente, factores que tienen que ver estrictamente con lo social, que fue una situación de crisis impresionante, es decir, pensar una crisis de 130 días a cualquier equipo de comunicación lo pone a prueba, porque en realidad también se pone a prueba el lado humano del equipo de comunicación. Por ejemplo, qué cosas de tu vida vas relegando en ese tiempo. Claro, es muy duro. Los periodistas llaman a toda hora. Implica un esfuerzo súper enriquecedor y yo, digamos, por supuesto que uno aprende un montón, pero implica que el periodista de las 6 de la mañana quiere tanta información como el periodista de las 11 de la noche y el jefe de prensa es esa misma persona, es decir, hay que atender a uno, al otro. Lo que a mí me pasaba también, que era muy interesante, era que estaba el requerimiento del editor de política de un diario nacional que tenía ganas de saber determinado tipo de información y un periodista quizá de una revista de interés general que quería contar cómo un productor de miel había vivido el conflicto. Entonces te implicaba como el doble esfuerzo de ir de lo macro a lo micro, buscar el caso, construir la historia. Así que bueno, yo creo que fue una crisis muy intensa. Por supuesto no es algo positivo, digo, fue un momento muy complicado, hubo momentos que como argentinos... Ayudó, yo aclaro que Vanina Fujimori es la jefa de prensa de la Federación Agraria que dirige Eduardo Bussi, pero el personaje digamos, más representativo en esa crisis fue el famoso De Angeli, que es, si no me equivoco, el dirigente de la Federación Agraria de la provincia de Entre Ríos. Pero era él el que tenía más protagonismo porque era muy mediático, a los medios les gustaba y a él le gustaba también hablar mucho. No, pasaba que él, de alguna manera, yo creo que Eduardo cumplió un rol, es una persona que pudo conceptualizar y que pudo explicar muy bien la situación, y Alfredo tenía como esa cosa más campechana de que yo recuerdo siempre cuando terminaban los discursos de la presidenta y tenía todas las cámaras ahí esperando a ver qué iba a decir Alfredo cuando terminara la presidenta, y se daba vuelta, se subía a la camionetita y gritaba. Digo, yo creo y de hecho la televisión lo mostraba de esa manera, ponía en paralelo el discurso del gobierno, la mesa de enlace, es decir, Bussi, Jambías, Geoín, y Alfredo y la gente en la ruta a ver qué pasaba, porque en realidad eran las tres cosas que estaban pasando, porque la mesa de enlace no era más, digamos, no era más ni menos, ¿no?, que quienes estaban representando desde la política a toda esa gente, una cantidad enorme de gente, de familias, de productores que estaban en la ruta para sobrevivir, porque en realidad en muchos casos, hay casos que no implicaba eso, pero por lo menos en caso de Federación Agraria estaba en juego si vos ibas a poder o no ibas a poder seguir trabajando. En el caso de los más chicos.
Exactamente. Así que bueno, creo que cada uno de ellos tuvo como un rol diferente que, digamos, nadie no se asignaron, pero fueron cosas que, bueno, se fue dando. Alfredo estaba como en el barro, digamos, ¿no? Pero en la ruta. Ayudó mucho, ¿no? Sí, además, seguramente. Un hombre muy sencillo, pero con una enorme capacidad de síntesis, ¿no? Para ponerlo todo de una manera muy sencilla. Ahora me acuerdo las famosas frases hacia Cristina, cuando él le hablaba en cámara y le hablaba a Cristina y le decía, si quieren darnos subsidios, porque esa fue la respuesta del gobierno a la oposición, a la famosa 125, decir, bueno, le sacamos la plata, pero después se la devolvemos a los más pobres en forma de subsidios, y De Angeli salía diciendo, pero no nos saquen, no nos vengan a dar nada, no nos saquen y listo, ¿no? Sí, o después popularizó esas frases como minga, nos van a poner, sí. Digo, esas cosas que bueno, le aportaron en un conflicto que, insisto, digo, porque quizá a la distancia uno retoma los datos de color, fue muy dramático y tuvo momentos muy dramáticos. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo situaciones donde había casos de que gente era golpeada, cuando los camioneros, no sé si te acordás, había un momento donde había los camioneros de Moyano se movilizaron para enfrentarse, que hubo que correrse, bueno, hubo situaciones, por más que un poco más lejos en el tiempo, quizá queda como esa imagen, algunas imágenes o algunos datos de color, sinceramente, fue una situación bastante complicada. Vanina Fujiwara, usted la escuchó, ganadora, le muestro de nuevo acá la estatuilla del premio EICON a la excelencia en la comunicación institucional que otorga la revista Imagen y que está en estos momentos en plena campaña del 2010, uno de los casos que, le aclaro, no sé si estará pasando por ahí, en relacionespublicas.com usted puede encontrar este caso, el de Federación Agraria, y cientos de otros casos que ganaron en los años anteriores, para ver cómo hicieron los que ganaron. Así que muchísimas gracias y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.